Mi madre me obligó a invitar a mi ex al funeral de mi padre, pero cuando apareció, descubrí que no era él, y lo que encontré después cambió todo lo que creía sobre mi familia. Mi madre me obligó a invitar a mi ex al funeral de mi padre. Y todavía no entiendo si fue por respeto, o por culpa. No dormí la noche anterior. El sonido del oxígeno, el último aliento, la mirada vacía de mi padre todavía me retumbaban en la cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía intentando hablar, moviendo los labios, sin voz. Esa imagen se quedó pegada a mí, como un castigo. Cuando el sol empezó a filtrarse por las cortinas, mi madre tocó la puerta. Su voz sonaba como una orden disfrazada de súplica. «Tienes que avisarle a Adrián». Yo la miré sin entender. Pensé que hablaba de un tío, de algún primo lejano. Pero no. Se refería a mi exnovio, el hombre con el que no hablaba hacía más de un año. Sentí un golpe seco en el estómago. «¿Estás loca?», le dije. «¿Qué tiene que ver él con esto?». Ella bajó la mirada, y por un segundo creí ver miedo en sus ojos. «Él también formó parte de la familia», susurró. No contesté. Solo me quedé mirándola, intentando entender qué demonios quería decir con eso. Pero no lo hizo. Se dio la vuelta y salió del cuarto, dejándome con la rabia ardiendo por dentro. El funeral fue una pesadilla. La iglesia estaba llena, pero se sentía vacía. El aire olía a flores podridas y perfume barato. La gente me abrazaba, me decía que mi padre estaba en un lugar mejor. No sabían nada. No sabían que el mejor lugar para mí era tenerlo vivo. Intenté mantenerme firme, pero las piernas me temblaban. Mi madre caminaba entre los invitados como si estuviera en un teatro. Su cara estaba intacta, sin una lágrima. Solo una sonrisa helada, mecánica. Y entonces, él llegó. Adrián. Vestido de negro, con esa calma falsa que siempre usaba para esconder lo que sentía. Vi cómo mi madre se acercó a recibirlo. Le tomó las manos. Le tomó las manos. Ese gesto me rompió. Era íntimo. Demasiado. Como si compartieran algo que yo no sabía. Él le habló en voz baja, y ella asintió con los ojos húmedos. Nadie más pareció notarlo, pero yo sí. Y en ese momento, algo dentro de mí cambió. Ya no sentía solo dolor por mi padre. Sentía algo más oscuro. Intenté evitar mirarlo durante la ceremonia. Pero cada vez que lo hacía, lo encontraba observando el ataúd con una expresión que no reconocía. No era tristeza. Era culpa. Y eso me heló. Mientras el sacerdote hablaba, mi mente se fue llenando de recuerdos de nosotros. Las noches en que él se quedaba en casa, comiendo con mis padres. Las veces que mi padre lo invitaba a pescar, incluso cuando yo no podía ir. Las bromas entre ellos. La forma en que mi madre siempre decía, es como el hijo que nunca tuve. Y ahora, en ese funeral, todo eso tenía un sabor distinto. Como si cada recuerdo escondiera algo que yo no había visto. Después de la misa, la gente se acercó a despedirse. Adrián se paró justo detrás de mí en la fila para dar el pésame a mi madre. Sentí su respiración cerca, su presencia quemándome la espalda. Cuando me di vuelta, nuestras miradas se cruzaron. Solo dijo: «Lo siento, Laura». Su voz era tan tranquila que me dio rabia. No respondí. Seguí caminando hasta el féretro y puse la mano sobre la madera fría. Por dentro, quería gritar. Mi madre se acercó al micrófono para decir unas palabras. Yo apenas la escuchaba, hasta que mencionó algo que me hizo despertar. Gracias a quienes siempre estuvieron al lado de mi esposo, incluso cuando yo no pude hacerlo. Y ahí, mientras todos guardaban silencio, ella miró directamente a Adrián. Una mirada larga. Pesada. Él bajó la cabeza. Sentí como la sangre me subía al rostro. ¿Qué significaba eso? ¿Qué hacía él acompañando a mi padre cuando ella no podía? ¿Por qué lo dijo así, en público, delante de todos? Después del entierro, la mayoría se fue rápido. Yo me quedé recogiendo flores, intentando distraerme, fingiendo que no me dolía tanto. Adrián hablaba con mi madre junto a los árboles. Se reían. Se reían. No pude soportarlo. Me acerqué. Cuando llegué, se callaron. El silencio entre los tres era tan espeso que casi se podía tocar. Mi madre fingió serenidad. Adrián solo vino a despedirse, dijo. No hagas drama. Pero había algo raro en su tono. Algo que no era simple incomodidad.
Era culpa compartida. Esa noche, mientras todos dormían, bajé a la sala. La casa olía a cera y flores marchitas. Las fotos de mi padre seguían sobre la mesa. Me senté frente a una de ellas. Le hablé en voz baja, como una loca. ¿Por qué ella quería que viniera? ¿Qué me estás ocultando, papá? No hubo respuesta, claro. Solo el ruido del reloj marcando cada segundo como una tortura. Tomé mi celular. Entré al chat de Adrián, que no tocaba desde hacía meses. El último mensaje era mío. Dime la verdad, ¿por qué te fuiste así? Nunca lo respondió. Pensé en escribirle algo, pero no pude. Había algo en su mirada ese día que me daba miedo. No tristeza. No nostalgia. Miedo. Cuando subí las escaleras, escuché la voz de mi madre en su habitación. Estaba hablando por teléfono. Me detuve en la puerta entreabierta. Sí, vino. Pausa. No sospecha nada. El corazón me dio un vuelco. No supe si se refería a mí, a él o a los dos. Pero en ese instante, supe que algo estaba podrido. Algo grande. Cerré la puerta sin hacer ruido. Me metí en mi cuarto temblando. No sabía si llorar o romperlo todo. Mi padre estaba muerto, y sin embargo, cada palabra, cada gesto, cada mirada parecía abrir más preguntas que respuestas. Esa noche soñé con el funeral otra vez. Con mi madre mirando a Adrián. Con mi padre intentando hablar desde el ataúd. Su boca se movía una y otra vez, hasta que finalmente pude entender lo que decía. No confíes en ella. Me desperté empapada en sudor, con el corazón desbocado. Afuera, el cielo empezaba a aclarar. Y por primera vez, sentí que el luto no era lo más aterrador de todo aquello. Lo era la sensación de que la muerte de mi padre no fue el final, sino el comienzo de algo que todavía no entendía. ¿Qué carajo quiso decir con eso? La frase de mi madre seguía repitiéndose en mi cabeza como un eco venenoso. Y sin saberlo aún, ese fue el primer día en que empecé a descubrir que mi familia no era lo que parecía. El silencio después del funeral fue peor que el propio entierro. La casa parecía vacía, pero no de gente. Vacía de sentido. Mi madre pasaba los días encerrada en el cuarto de mi padre, ordenando cosas que no necesitaban orden. Yo intentaba ayudar, pero ella siempre me echaba con la excusa de que esto es algo que tengo que hacer sola. Y cada vez que cerraba la puerta, oía su voz bajita, como si hablara con alguien. A veces juraría que decía su nombre, Adrián. No quise pensar mal. No todavía. Me repetía que eran imaginaciones mías, que el dolor nos estaba volviendo locas. Pero la inquietud crecía. Era una sombra. Y las sombras no desaparecen cuando se apaga la luz. Una tarde, mientras servía café a las visitas, escuché una conversación a medias. Mi tía, una mujer que no sabe guardar secretos, le decía a otra. Fue muy bonito lo que hizo ese chico. Estuvo con tu cuñado hasta el final, acompañándolo a las quimios. El resto se perdió en susurros. El café se me derramó sobre la mano, pero no sentí el calor. Solo escuché mi respiración acelerada. ¿Cómo podía ser eso cierto? Yo no lo sabía. Mi padre jamás me lo dijo. Y Adrián, él me había dejado justo cuando mi padre empezó a enfermar. De un día para otro, sin explicaciones. Esa noche me senté frente al escritorio y abrí una libreta donde había anotado los días de las citas médicas. Fechas, nombres de doctores, tratamientos. En muchas de ellas había marcas, horas tachadas. Recordé que mi padre a veces me decía, no vengas, hija, no quiero verte aquí sufriendo. Y yo, ingenua, le creía. Ahora todo tenía otro color. ¿Qué tal si él no estaba solo? ¿Qué tal si Adrián estaba ahí, ocupando el lugar que me correspondía? El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. No quise creerlo. Pero mi cabeza no dejaba de repetir la misma pregunta. ¿Por qué? Al día siguiente, mientras desayunábamos, lo solté sin pensar. Mamá, ¿por qué dijiste en el funeral que él estuvo con papá cuando tú no pudiste? Ella dejó la taza en la mesa con un golpe seco. No empieces, Laura. Solo quiero saber qué quiso decir eso. Su mirada fue como una cuchilla. No había tristeza, solo advertencia. Tu padre lo quería como a un hijo, respondió al fin. No hagas drama de todo. Como a un hijo. Las mismas palabras que usaba cuando yo salía con él. Las mismas que me molestaban entonces y que ahora me daban miedo.
Intenté soltarlo, pero no pude. Ese mismo día revisé el teléfono de mi padre. Mi madre lo había dejado en un cajón, sin bloquear, sin borrar nada. O eso creí. Había mensajes borrados, huecos en la cronología. Solo quedaban algunos correos viejos. Uno me llamó la atención. Era de una cuenta sin nombre, enviada meses atrás. El asunto decía: no puedo seguir viéndolo sufrir. No tenía texto, solo una imagen, una foto del hospital, tomada desde el pasillo. Sentí un escalofrío. No por la imagen, sino porque la foto estaba hecha con el mismo modelo de celular que tenía Adrián. Esa noche tuve otro sueño. Yo estaba en el hospital, caminando entre pasillos vacíos. Escuchaba el bip del monitor cardíaco, pero cuando abría la puerta de la habitación, el que estaba al lado de la cama de mi padre no era yo. Era él. Adrián. Tomándole la mano. Diciéndole algo que no alcanzaba a entender. Me desperté empapada en sudor, temblando. No supe si fue un sueño, o un recuerdo escondido. Los días siguientes fueron un desfile de silencios incómodos. Mi madre cada vez más distante. Yo cada vez más obsesionada. Hasta que un día, mientras ponía flores en el jarrón, escuché el timbre. Era Adrián. Mi cuerpo se congeló. La voz de mi madre cambió al escucharlo. De triste a cálida, como si algo dentro de ella se encendiera. Pasa, querido, le dijo. Querido. Esa palabra me atravesó como un cuchillo. No pude quedarme en la sala. Subí las escaleras despacio, pero me detuve en el descanso. Desde ahí, podía verlos abajo. Mi madre le ofrecía té. Él le tocó el hombro, con una familiaridad que me revolvió el estómago. No sé cuánto tiempo estuve observándolos. Cuando por fin subió la mirada, me vio. Y no se sorprendió. Solo me sostuvo la mirada, como si supiera que estaba ahí todo el tiempo. Como si me retara a seguir buscando. Cuando se fue, bajé con el corazón en la garganta. Mi madre estaba recogiendo las tazas, fingiendo normalidad. ¿Qué hacía aquí? Pregunté. Solo vino a dejar unas cosas de tu padre. ¿Qué cosas? Papeles. ¿Papeles de qué? De trabajo. Sus respuestas eran cortas, mecánicas, ensayadas. Y su mano temblaba al colocar la taza en el fregadero. Me acerqué. El aire entre nosotras se volvió pesado. Mamá, dime la verdad. ¿Por qué sigues viéndolo? Ella me miró, y por primera vez, no fingió. Sus ojos estaban húmedos. Su voz, rota. Porque tu padre lo necesitaba más que a mí. No entendí. No quise entender. Porque la forma en que lo dijo no sonaba a cariño. Sonaba a culpa. Esa noche, la rabia me ganó. Tomé el auto y fui hasta la casa de Adrián. Necesitaba respuestas. Tocaba el volante con fuerza, como si eso pudiera controlar lo que sentía. Cuando llegué, las luces estaban apagadas. Solo su coche en la entrada. No bajé. Me quedé observando, esperando verlo aparecer. De pronto, se encendió una luz en la sala. Y vi algo que me paralizó. Sobre la mesa, había un marco con una foto de mi padre. Sonriendo. Junto a él. Junto a Adrián. Era reciente. Demasiado reciente. Regresé a casa con la mente en blanco. No sé si lloré, si grité, si conduje por instinto. Solo recuerdo el sabor metálico del miedo. Mi madre estaba dormida cuando llegué. O fingía estarlo. Me encerré en mi cuarto, apagué la luz y me quedé en silencio. Intentando no pensar. Pero las imágenes no me dejaban. Mi padre. Mi ex. Mi madre. Todos entrelazados en una historia que yo no conocía. Y lo peor fue darme cuenta de algo que me erizó la piel. Tal vez yo era la única que no sabía quién era realmente mi padre. Al día siguiente, durante el desayuno, mi madre me evitaba la mirada. Yo no podía más. ¿Qué es lo que no me estás diciendo? Pregunté, en voz baja. Ella dejó el pan en el plato y respiró hondo. Hay cosas que no necesitas saber, Laura. Si las necesito. Su respuesta fue un susurro. No, ahora. Me levanté de la mesa con las manos temblando. En el pasillo, vi una carta abierta sobre la consola. Reconocí la letra de mi padre. Era una nota corta, con una frase subrayada.
Adrián tiene derecho a saber la verdad. El papel me resbaló de las manos. Mi madre lo vio, pero no hizo nada por detenerme. Solo se quedó ahí, mirándome con una mezcla de miedo y resignación. Yo no entendía nada. Solo sabía que ese nombre, Adrián, empezaba a aparecer donde quiera que mirara. Como una sombra pegada a la muerte de mi padre. Y por primera vez tuve un pensamiento que me dolió más que cualquier recuerdo. ¿Y si mi ex no era solo mi ex? Te prometí que no lo diría. Escuché su voz desde el cuarto de mi madre esa misma noche. Era ella. Susurrando. Y esa frase, dirigida a alguien que no respondía. Me quedé helada en el pasillo. Apreté los puños. Porque en el fondo, ya no sabía a quién tenía más miedo de enfrentar. A mi madre. O a la verdad. Abrí la caja por impulso, sin pensar. El polvo salió en una nube lenta, casi respetuosa. Adentro había fotos, papeles doblados, una cadena de oro. Y un sobre con mi nombre. Para Laura. Mi madre estaba dormida en el sofá cuando la encontré. O eso creí. Quizás fingía. No me importó. Necesitaba respuestas, y esa caja era la primera pista. Llevé el sobre a mi cuarto. Tenía miedo de abrirlo. El papel estaba amarillento, como si hubiera sido tocado demasiadas veces. Por fin, lo rompí. Había una carta. La letra era de mi padre, inconfundible, firme, inclinada, con ese trazo tembloroso de los últimos meses. Hija, si estás leyendo esto, es porque ya no pude contártelo en persona. Hay verdades que uno calla por amor, pero que al final terminan pudriendo todo lo que toca. Sentí un vacío en el pecho. Mis ojos recorrían cada palabra como si buscara un error. Como si eso pudiera cambiar lo que venía. No fui el hombre que creíste que era. Cometí errores, muchos. Pero hay uno que no me deja morir en paz, lo que pasó con Adrián. Mi respiración se detuvo. El papel temblaba entre mis manos. Él tiene derecho a saber. Y tú, hija, tienes derecho a decidir si puedes perdonarme. La carta terminaba sin explicación. Ni una palabra más. Solo su firma, desordenada, como si hubiera escrito con prisa, o con miedo. Me quedé sentada en la cama mucho tiempo, sin moverme. Intentando no pensar. Intentando no sentir. Pero la cabeza no me daba tregua. ¿Qué podía significar lo que pasó con Adrián? ¿Un negocio? ¿Una pelea? ¿Una traición? ¿O algo peor? Guardé la carta, pero no pude dormir. En algún punto, empecé a llorar. No por la muerte de mi padre, sino por la certeza de que ya no lo conocía. A la mañana siguiente, mi madre me encontró en la cocina. Tenía los ojos hinchados. ¿Dormiste algo?, preguntó. Negué con la cabeza. Ella me acarició el cabello, y su gesto me dio asco. Era un toque que ya no sentía sincero. Encontré una carta de papá, le solté de golpe. Su cuerpo se tensó. La taza tembló entre sus manos. ¿Qué carta? Una que me dejó. Hablaba de Adrián. Su rostro cambió. Fue como ver caer una máscara. Sus labios se apretaron, su respiración se volvió pesada. Esa carta no debías leerla. ¿Por qué? ¿Por qué no estás lista? La frase me dio rabia. ¿Lista para qué, mamá? ¿Para saber con quién compartí mi vida? ¿Para saber qué es lo que me ocultas desde el día del funeral? Ella no contestó. Solo se levantó y se encerró en su habitación. Y en ese silencio supe que lo que venía no iba a gustarme. Esa tarde me dediqué a revisar el resto de la caja. Había más cartas. Algunas sin abrir. Otras con remitentes desconocidos. Entre ellas, encontré algo que me heló, recibos de transferencias bancarias a nombre de Adrián. Fechas recientes. Montos altos. El concepto decía, aporte médico tratamiento. Mi mente se nubló. ¿Mi padre le enviaba dinero a mi ex? ¿O era al revés? ¿Qué clase de relación tenían ellos después de nuestra ruptura? Abrí otra carta. Esta no estaba dirigida a mí. Solo decía, para él. Y adentro, una frase escrita con rabia. Nunca debiste acercarte a ella. Me temblaban las manos. El papel se manchó con mis lágrimas antes de que terminara de leer. Esa letra era la de mi padre. Y ella, era yo.
Bajé las escaleras decidida a enfrentarlo todo. Mi madre estaba en la sala, viendo una película sin mirar realmente la pantalla. Le arrojé los papeles encima. ¿Qué es esto? ¿Dónde lo encontraste? En las cosas de papá. ¿Qué significa? Ella se quedó muda, mirando los documentos, una lágrima escapándole antes de tiempo. Luego levantó la cabeza, y su voz se quebró. Tu padre lo amaba, Laura. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué dices? Sí. Lo amaba como si fuera suyo. ¿Suyo? ¿Cómo que suyo? Pero ella no explicó. Solo lloró. Un llanto ahogado, de años contenidos. Intenté volver a preguntar, pero no pude. Mi garganta se cerró. Salí de la casa. Necesitaba aire. Caminé sin rumbo. La ciudad parecía otra. Las luces, los ruidos, todo me mareaba. Mi cabeza era un torbellino de recuerdos. Adrián y mi padre pescando juntos. Adrián trayendo remedios cuando papá empezó con el tratamiento. Mi madre mirándolos desde lejos. Cada escena cobraba un significado nuevo. Uno que dolía demasiado. Volví a casa pasada la medianoche. La puerta estaba entreabierta. Escuché voces. No una. Dos. La de mi madre, y la de él. No quise creerlo. Me acerqué despacio, conteniendo la respiración. Estaban en la sala. Ella lloraba. Él le hablaba en voz baja, calmándola. No puedo más con esto, dijo ella. Lo prometiste, respondió él. Hasta el final. Mi corazón se paralizó. No entendía qué promesa los unía, ni por qué seguían juntos. Pero cada palabra que oía me dolía como una cuchillada. Ella no lo sabe, murmuró mi madre. Y no debe saberlo todavía. Ella, era yo. No cabía duda. No esperé más. Empujé la puerta. Ellos se quedaron helados. Mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Qué están haciendo? Grité. Mi madre quiso acercarse, pero retrocedí. No des un paso, le dije. Adrián bajó la mirada, en silencio. ¿Qué es lo que no debo saber? Pregunté. Mi madre se cubrió el rostro con las manos. Hija, no entiendes. Entonces explícame. Ella respiró hondo. No puedo. No todavía. ¿Qué tienen que ver tú y él con papá? Silencio. Solo el sonido del reloj marcando los segundos, como una cuenta regresiva. Adrián rompió el silencio con voz baja, culpable. Tu padre sabía todo, Laura. Todo. ¿Todo qué? Pero nadie respondió. Mi madre empezó a temblar. Y antes de que pudiera decir más, susurró algo que me dejó sin aire. Tu padre no era quien decías que era para ti. Sus palabras se quedaron flotando en la habitación como un eco sucio. Yo la miré, aturdida. ¿Qué significa eso? Ella no contestó. Solo miró hacia la puerta, y en ese mismo instante, alguien llamó. 3 golpes secos. Fuertes. Detrás de la puerta, una voz familiar. Era Adrián. El mismo Adrián que, segundos antes, yo juraba tener frente a mí. Me giré, confundida. El Adrián que estaba dentro me miró, pálido, sin saber qué hacer. Y la voz detrás de la puerta volvió a sonar. Señora, soy Adrián, vine por lo que me pidió. Mi madre se quedó sin color. Yo di un paso atrás. Y entendí que nada, absolutamente nada, era lo que parecía. Mi cuerpo se congeló. No podía moverme. No podía entender. ¿Quién diablos estaba frente a mí? ¿Y quién era el que hablaba detrás de la puerta con la misma voz, el mismo tono, las mismas pausas que conocía de memoria? Mi madre me miraba con los ojos muy abiertos, la piel blanca como papel. No abras, susurró. Pero ya era tarde. El instinto, o la rabia, o la locura, me empujaron hacia la puerta. Giré el picaporte. Y ahí estaba él. Adrián. El verdadero. El que conocí. El que amé. El que me dejó sin explicaciones. Tenía ojeras profundas, la barba crecida, la mirada cargada de algo que no supe descifrar, culpa, miedo, o cansancio. Detrás de mí, el otro, ese impostor, retrocedió un paso. Y en ese silencio helado, mi madre se derrumbó en el sofá.
Por favor, no empiecen aquí, murmuró. No otra vez. ¿Otra vez? Esa frase se me clavó en el pecho. Había pasado antes. Esto no era un accidente. El Adrián de la puerta me miró sin parpadear. Necesito hablar contigo, Laura, dijo. Su voz era suave, pero había un temblor en ella. ¿Quién eres tú? Le grité, señalando al otro. El segundo Adrián, el de dentro, apretó los puños. No me hagas esto, le dijo a mi madre. Prometiste que no lo mezclarías. ¿Prometió qué? Interrumpí. Díganme qué está pasando, carajo. Mi madre sollozaba, pero no decía nada. Y ellos se miraban entre sí como si yo no existiera, como si la verdad fuera un secreto que se protegía con miedo y no con amor. Fue el Adrián de la puerta quien habló primero. Él, no es quien crees. Y tú sí lo eres. Grité. Los dos tienen tu cara, tu voz, tus gestos. No es tan simple. Entonces explícalo. Silencio. El segundo Adrián, el que estaba adentro, se adelantó. No me obligues a hacerlo. Lo vas a hacer, dije. Ahora. Mi madre levantó la cabeza, con lágrimas rodándole por el rostro. Laura, él no es tu ex. Me giré hacia ella, aturdida. ¿Qué? El Adrián que conociste, el que estuvo contigo, no es el mismo Adrián que conoció tu padre. Mi mente se quebró en 1000 pedazos. ¿Qué estás diciendo? Son hermanos, susurró. Sentí que el aire me faltaba. Hermanos. La palabra resonó como un eco enfermo dentro de mi cabeza. Miré al Adrián de la puerta, luego al otro. Y sí, ahora que lo veía, había diferencias mínimas, casi imperceptibles. Una cicatriz más profunda en la ceja, una manera distinta de respirar, una postura más tensa. No puede ser, murmuré. El Adrián que había estado conmigo dio un paso adelante. Nunca te mentí, dijo. Solo, omití cosas. ¿Omitiste que tenías un hermano idéntico? Espeté. Que tu padre y el mío. No terminé la frase. El nudo en mi garganta me lo impidió. Mi madre bajó la mirada. Tu padre conoció al otro antes que a ti. ¿Cómo? Ella se secó las lágrimas con las manos temblorosas. Cuando tu padre trabajaba en el hospital, atendió a un joven que necesitaba una operación urgente. No tenía recursos, no tenía familia. Se llamaba Adrián Montalvo. Y meses después, cuando ya estaba recuperado, apareció otro muchacho. Idéntico. Su hermano. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Grité. Con nosotros. Mi madre cerró los ojos. Tu padre ayudó a los dos. Pero uno de ellos se acercó demasiado. La miré sin entender. ¿Demasiado cómo? Ella respiró hondo. Tu padre sospechaba que ese Adrián no te buscó por amor, sino por lo que él sabía. Me senté, temblando. ¿Por lo que sabía de qué? Su silencio fue la respuesta más cruel. Era un silencio que decía, de algo que podría destruirte. Los dos Adrián se miraron. El que yo había amado tenía lágrimas en los ojos. Nunca quise hacerte daño, Laura. ¿Entonces qué querías? Protegerte. ¿De qué? Su voz se quebró. De mi hermano. La sala se llenó de un frío extraño. Mi madre temblaba. El otro Adrián, el que había llegado después, apretó los dientes. Ella merece saberlo todo. No aquí, replicó el primero. Sí, aquí, dije yo. Ya no hay lugar para medias verdades. El Adrián de la puerta suspiró. Tu padre descubrió algo hace años. Algo que involucraba a nuestro padre. ¿Su padre? Sí. Un médico. El mismo que falsificó diagnósticos para financiar ensayos ilegales. Tu padre quiso denunciarlo. Y nosotros fuimos parte de eso. Sin saberlo. Mis piernas flaquearon. Me aferré al respaldo del sillón. ¿Qué estás diciendo? Que el dinero que desapareció, Laura, el que tu padre guardaba para su tratamiento. No, murmuré. Era parte de los fondos de esos ensayos. Mi corazón se detuvo. Las piezas encajaban. El dinero. Las transferencias. La culpa en las cartas. Mi padre había usado dinero sucio. Y Adrián, mi Adrián, lo sabía. Me quedé en silencio,
aturdida. Cada palabra era una cuchillada. Mi madre no levantaba la cabeza. Y los dos hombres que compartían un rostro idéntico se miraban como enemigos. ¿Por qué me ocultaron esto? Pregunté, apenas en un hilo de voz. Mi madre lloró. Porque tu padre pensó que si sabías la verdad, lo odiarías. Y tú, dije mirando al Adrián que amé, ¿por qué volviste ahora? Porque hay algo más. ¿Qué cosa? Su voz se volvió un susurro. Tu padre no murió por el cáncer. El mundo se detuvo. Mi cuerpo entero se estremeció. Mi madre se levantó de golpe. ¡Basta!, gritó. Pero él siguió. Fue envenenado. El silencio que siguió fue absoluto. Solo se oía el latido violento en mis oídos. Sentí que el suelo se movía, que las paredes se cerraban sobre mí. Mi madre cayó de rodillas. El otro Adrián la sostuvo. Y entonces comprendí algo que me heló la sangre. El Adrián que había estado con mi madre antes de que el otro llegara no era el mismo, pero ella lo sabía. Mi madre lo sabía. Y aún peor, lo estaba protegiendo. Me quedé quieta, mirando el cuadro familiar colgado sobre la pared, la sonrisa de mi padre congelada en otro tiempo. Todo lo que creí entender de mi vida se había convertido en un rompecabezas deformado. El amor, la lealtad, la sangre, nada significaba lo que yo pensaba. Y en el fondo, solo una certeza me sostenía. Si alguien había envenenado a mi padre, esa verdad no iba a quedar enterrada. Ni aunque me costara todo. No dormí esa noche. Ni siquiera lo intenté. Me quedé en la sala, con las luces apagadas, observando cómo las sombras se movían sobre las paredes. Mi madre lloraba en su habitación. Los dos Adrián se habían ido sin decir adiós. Y yo, me quedé sola con una frase repitiéndose en mi cabeza como un eco venenoso. Tu padre fue envenenado. Cada palabra tenía sabor a óxido, a mentira, a traición. Todo mi cuerpo temblaba. No sabía si del miedo o de la rabia. Amaneció sin que me diera cuenta. El sol entró por la ventana y me recordó algo que había querido olvidar. Esa mañana sería el entierro definitivo, el último adiós. Pero, ¿cómo despedirme de alguien si ahora creía que lo habían asesinado? Me miré al espejo. Tenía los ojos hinchados, el rostro pálido, los labios agrietados. Pareces un fantasma, me dije. Y, en cierto modo, lo era. Un fantasma en una casa llena de secretos. Bajé las escaleras y encontré una taza de café en la mesa. Mi madre la había dejado ahí. A su lado, un sobre cerrado con mi nombre. No me odies, hija. Esa fue la primera línea. Lo abrí con las manos temblando. La carta estaba escrita con tinta corrida, como si las lágrimas hubieran borrado partes de las palabras. Tu padre cometió errores, pero también trató de protegernos. Cuando descubrió lo que esos médicos estaban haciendo, quiso denunciarlos. Pero ya era tarde. Había firmado documentos, aceptado dinero. Y alguien lo hizo pagar. No puedo decir más, no por miedo, sino porque hay cosas que no sobrevivirían a la verdad. No firmó con su nombre. Solo una inicial, M. Mi madre. La misma que anoche no pudo sostenerme la mirada. Fui al cementerio con la carta en el bolsillo y una idea fija en la cabeza: encontrar pruebas. No confiaba en nadie. Ni en mi madre. Ni en los Adrián. Ni siquiera en mis propios recuerdos. El aire del cementerio olía a humedad y flores marchitas. El sonido de las palas, los murmullos de los asistentes, todo se sentía irreal. Yo no lloré. No podía. Mientras bajaban el ataúd, noté algo raro. Un hombre, al fondo, observaba sin acercarse. Traje negro, gafas oscuras, una postura demasiado firme. Cuando nuestras miradas se cruzaron, bajó la cabeza y se marchó. Algo en su caminar me resultó familiar. Ese leve arrastre en el pie derecho. Idéntico al de uno de los Adrián. Después del entierro, volví a casa y revisé los papeles de mi padre. Cajas, carpetas, informes médicos. Horas y horas revisando cada documento hasta que encontré una carpeta con una etiqueta vieja. Montalvo, Proyecto C. La abrí. Había resultados de laboratorio, firmas, correos impresos, facturas de medicamentos experimentales. Y una nota escrita a mano. Si me pasa algo, busca en el jardín. Bajo el limonero. Mi corazón se aceleró. Salí corriendo al patio, con las manos llenas de tierra antes de pensar en lo que hacía.
Cavé hasta romperme las uñas. Y lo encontré, una pequeña caja metálica, oxidada. Dentro había un pendrive envuelto en plástico y una fotografía. La foto era vieja. Mi padre, más joven. Y a su lado, el padre de los Adrián. Los dos sonreían frente a una placa con el nombre del hospital. En el reverso, con tinta azul, una frase escrita con la letra de mi padre. El veneno no siempre mata de inmediato. Encendí el computador y abrí los archivos del pendrive. Vídeos. Grabaciones de cámara oculta. Mi padre hablando con un hombre fuera de cuadro. No puedo seguir con esto, Luis. Si descubren que las pruebas se hicieron en pacientes terminales, me destruirán. La voz del otro hombre respondió con calma, casi con cinismo. Ya estás destruido, Ricardo. Solo falta que te des cuenta. Reconocí esa voz. El tono. El timbre. El acento. No era mi imaginación. Era la voz de uno de los Adrián. Cerré el computador y sentí que el mundo se partía en dos. Uno de ellos había estado involucrado en la muerte de mi padre. ¿Y el otro, intentaba protegerme? O tal vez ambos jugaban conmigo. Sonó el timbre. Me sobresalté. Corrí hacia la ventana. Nadie. Pero en el suelo había un sobre marrón. Lo abrí. Dentro, una foto reciente, mi madre y uno de los Adrián, tomados de la mano frente al cementerio. Y detrás, una nota. Deja de buscar, Laura. O terminarás igual que él. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. El miedo se mezcló con una furia que no sabía que tenía. Quemé la foto en la cocina y miré cómo las llamas devoraban la imagen. El humo olía a plástico y a traición. Quieren que tenga miedo, pensé. Pero no lo van a conseguir. Tomé el pendrive, la carta, la foto vieja. Guardé todo en una mochila. Y salí de la casa sin mirar atrás. No sabía exactamente a dónde ir, pero sí a quién buscar. El hermano. El impostor. El Adrián que no había vuelto desde aquella noche. Si alguien sabía la verdad completa, era él. Y aunque me doliera, estaba dispuesta a escucharlo. Porque ya no se trataba de amor ni de miedo. Se trataba de justicia. Y mi padre no iba a descansar hasta que su historia fuera contada. Cuando llegué al lugar donde solía vivir Adrián, la puerta estaba entreabierta. La cerradura forzada. El aire cargado, con olor a metal y humedad. Dentro, todo revuelto, papeles tirados, muebles volcados, rastros de lucha. Y en la pared, escrita con marcador negro. No confíes en nadie. Debajo, una palabra tachada, pero aún legible. Mamá. El teléfono vibró en mi bolsillo. Número desconocido. Respondí. Silencio. Solo respiración del otro lado. Y una voz que me susurró. Te advertí, Laura. Ya es demasiado tarde.